te trajo, te invitó en esta semana tan especial que es Semana Santa. Yo quiero decirte que estás acá porque Jesucristo te trajo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahora funciona, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo? Muy bien. Bueno. Tenemos 40 micrófonos, así que vamos de a poco probando uno y otro hasta que nos podamos escuchar. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos ahora a estudiar su palabra. Como les había comentado, hoy empieza una semana muy especial para la cristiandad y es precisamente Semana Santa. En el día de hoy, domingo, ya ayer sábado, el Señor Jesús ya estaba preparando su camino hacia Jerusalén, que era el lugar donde lo estaba esperando la cruz. Así que sería interesante, aquellos que les gusta leer la palabra, que la leen de hecho y la meditan, sería interesante que estén leyendo, por ejemplo, en el día de hoy, que lo vamos a leer, la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, y después sigan leyendo los días subsiguientes, porque esta es una semana muy intensa para nuestro Señor Jesucristo. Él se da cuenta que ya sus días sobre la faz de la tierra como ser humano estaban terminando y que como que quería terminar todo el trabajo pendiente, todas las enseñanzas pendientes que él sentía en su corazón que tenía que vertir sobre los discípulos, hablarles sobre los discípulos, y por eso tuvo un trabajo enorme que hacer, sabiendo de que lo estaba esperando la cruz en el día de su crucifixión. Y hoy lo que vamos a ver es precisamente ese camino que Jesús inicia hacia Jerusalén. Vamos a tratar de entender el propósito y el motivo de todo esto que lo llevó a nuestro Señor Jesucristo a través de este camino. Yo te voy a pedir que te pongas de pie un ratito, cerrá tus ojos. Quiero que el Espíritu Santo ahora esté preparando tu corazón, disponiéndote a escuchar. Saben que mientras Jesús en esta semana que Él está caminando hacia Jerusalén y hace la entrada triunfal un día como hoy, domingo, saben que Él tenía muchas personas que lo rechazaban. Muchas personas que lo rechazaban y sobre todo hombres que conocían la palabra de Dios, que conocían el Antiguo Testamento. Y yo quiero rogarte, Espíritu Santo, que ahora ninguno de los que estamos acá en este lugar, ni tampoco aquellos que nos están escuchando a través de Facebook, que nadie te rechace, ni nadie rechace la palabra de Dios. Por eso te rogamos, Espíritu Santo, que estés obrando ahora en cada corazón. Desconozco lo que cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, sienten en este momento. Pero yo te ruego, Espíritu Santo, que
que estés abriendo los oídos de cada uno de nosotros para poder prestar atención, estés abriendo nuestra mente, estemos disponiendo nuestro ser para escuchar la voz preciosa y única de nuestro Dios. Y Padre, nos trajiste a este lugar con un propósito. Y en el nombre de Jesús declaro con toda firmeza y autoridad de parte de Dios que ese propósito se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Declaramos un tiempo de salvación. Este fue esa semana extraordinaria que llevó a nuestro Señor Jesucristo a culminar su ministerio sobre la tierra como ser humano para transformar y revolucionar a la humanidad. Por eso te rogamos que revoluciones en esta mañana nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, háblanos al corazón. Espíritu Santo, desciende en este lugar, convenciendo de pecado, trayendo revelación sobre tu palabra. Ayúdanos a entender aquello que no entendemos. Cada palabra, cada coma, cada versículo tiene un propósito eterno y Dios lo dispuso en este libro para nosotros, para que nosotros lo podamos entender. Es una mentira que la Biblia no se puede entender. Sí se puede entender. Habrá lugares, versículos que son un poco más difíciles de comprender que otros, pero con la ayuda del Espíritu Santo declaro con todo mi corazón que hoy la palabra de Dios es revelada, que hoy la palabra de Dios va a penetrar tu corazón. No resistas al Espíritu Santo, no resistas la palabra de Dios. Sé que necesitas ayuda. Sé que necesitas que el Espíritu Santo se manifieste hoy en tu vida. Por eso no resistas, no pongas ninguna barrera, ninguna excusa. No pongas nada de lo que te pudiera separar ahora de la voz de Dios. Y déjate llevar por el Espíritu Santo que te va a llevar a un lugar seguro, a un lugar de paz, de tranquilidad, de sosiego. Bendito sea el nombre de Dios. Y bendita sea tu palabra, Padre, porque la has escrito expresamente para cada uno de nosotros. Y me emociona saber que no solo eres el creador del ser humano y de todas las cosas que vemos, sino que me emociona saber que has dejado esta tu palabra para que nosotros sepamos cómo conducirnos y tener de esa manera una vida digna, una vida en paz, una vida próspera. Por eso esta iglesia te agradece grandemente, Dios, todo lo que has hecho y todo lo que harás en nuestras vidas. Y por eso levantamos un aplauso de alabanza al Dios y Dios, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta iglesia te alaba y te bendice y está aquí agradecida por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Honramos tu nombre con este aplauso, Dios. Levantamos tu nombre en alto y dejamos ahora que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Si es para el Señor, hacelo más fuerte. Acá arriba. Bendito sea el Dios de todos los tiempos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así como estás de pie, vamos ahora a leer en Lucas 19, a partir del versículo 28. Este relato está en los 4 evangelios. Tomamos a Lucas como porque es uno de los autores que más demuestra la humanidad de Cristo Jesús, que es lo que tanto nos cuesta a los seres humanos entender, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y esto para muchos es un dilema, es algo difícil de entender, pero sabemos con fe que Jesucristo se hizo hombre porque tenía que venir Él, un hombre perfecto, para aplacar la ira de Dios y traernos salvación. Dice así
Lucas 19, 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén, o sea que ya él había empezado su viaje hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burro? El Señor lo necesita, contestaron. Y se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus manos encima del burro, sus mantos encima del burro, y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban: bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrá días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Amén. Y declaro que esta iglesia también escucha la palabra de Dios con gran interés. Pueden tomar asiento, hermanos. A título de introducción, después de una vida pública agitada, de grandes milagros, de grandes enseñanzas sorprendentes de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Él llegaba a los últimos días de su ministerio con una conciencia clara de que Él sabía cuál era su destino y cómo debía terminar lo que había empezado sobre la tierra. Al final de su ministerio se acerca al monte Calvario, donde lo esperaba la cruz. Cada hora que pasaba de esta última semana era como que subía a un escalón que lo llevaba más cerca al monte Calvario, donde lo esperaba la cruz. Si uno mira estos últimos días de Jesús, diría que está yendo a un destino o a un final de fracaso, porque la cruz significa muerte, lo estaba esperando. Durante la última semana, Lucas, en lo que hemos escrito, no sé si se acuerdan cuando 2 o 3 domingos atrás analizamos el Salmo 22, donde decíamos que ese es
algunos llaman a ese Salmo 22 como el quinto evangelio, donde realmente se mostraba, el autor demuestra la verdadera situación de fragilidad, de vulnerabilidad, de enojo, de debilidad y de resistencia a la muerte que Jesucristo estaba mostrando como un pleno ser humano que era. Él va con plena conciencia de que su muerte no iba a ser en vano. Los otros no, los que estaban con él no lo entendían esto todavía, pero él tenía claramente que iba hacia la cruz, que era la voluntad de su Padre Celestial. Y este acto del cual iba a ser protagonista eran consecuencias extraordinarias que iban a traer una revolución, una redención a toda la humanidad. Jesús no fue sorprendido ni tomado por desprevenido por los acontecimientos que le iban a ocurrir a él en estos días que venían. Esta última semana también saca a relucir la contradicción y el dilema del ser humano. Al tener a Jesucristo frente a él, algunos adorándolo y alabándolo, y otros tratando de matarlo. Literalmente querían liquidar a Cristo Jesús. Y para hacerlo se violaron los más elementales principios de la ética religiosa, política y jurídica. Tenían que de alguna manera acorralar a Jesús y llevarlo a la cruz. Todos los procedimientos que utilizaron fueron arbitrarios, plagados de mentiras, abusivos y carentes de fundamento. Si uno estudia la palabra de Dios, realmente aquellas acusaciones y condenas que él tuvo no tienen justificativo alguno. Además, parece ser que se enfrentó a dos procesos. Por un lado, Jesucristo era rechazado, por otro lado era condenado. Lo rechazaban aquellos que eran judíos. El Consejo Judío rechazó a Jesucristo, pero también el procurador romano lo había condenado a la muerte. Jesús era acusado de delitos religiosos por los judíos, por la blasfemia, por decir que perdonaba los pecados, por llamarse Hijo de Dios, y también había sido condenado políticamente por los romanos al acusarlo de ser subversivo. Esta es la situación en la cual el Señor Jesucristo estaba viviendo. Cuando se mira la última semana de Jesús, la impresión es que los acontecimientos que ocurren a una velocidad asombrosa. Él sabía que le quedaba poco tiempo, en una semana se define su destino final, y era como que cada hora que pasaba era como que fuera un minuto, porque acontecimiento tras acontecimiento iba cambiando las situaciones, y era como que el reloj había sido tomado por un ser supremo y llevaba la historia a una velocidad extraordinaria que le define el destino a nuestro Señor Jesucristo. Así que eso quería comentarles como una introducción del tiempo en el cual Jesucristo estaba viviendo. Y ahí veíamos en la lectura que acabamos de hacer, Jesucristo entra a Jerusalén en un día domingo como hoy. Sería bueno, como les decía, que vayan leyendo los evangelios, porque cada día Jesucristo tiene una tarea para realizar. No se quedó esperando el momento del juicio, de ese juicio injusto que tuvo y llegar a la muerte, sino que se dedicó a enseñar, se dedicó a preparar a todos aquellos discípulos y a todos aquellos que le pedían, que estaban interesados en escucharlo. Jesús no podía terminar su ministerio y su vida si no lo hubiese hecho
en la ciudad santa, o sea, en Jerusalén. De haberse quedado en Galilea no hubiese pasado por advertido este evento porque era una ciudad pequeña, pero realmente Jerusalén completaba el ministerio de la predicación y de la enseñanza de Jesús. Esta ciudad estaba en el ojo de la tormenta, hablando espiritualmente, y había que sacudir a la humanidad de alguna manera para que se den cuenta que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba pregonando libertad y paz a la humanidad. Porque hasta ese momento no se entendía. Jesús prepara su entrada en Jerusalén, la entrada triunfal que tuvo esa primera semana. Jesús estaba el día sábado en Betania, que era una ciudad que estaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, y se dirigió hacia esta ciudad, Jerusalén, desde Betania, acompañado de sus discípulos. ¿Se acuerdan que en Betania vivía María, Marta y Lázaro? Y Lázaro fue precisamente ese joven que murió, y Jesucristo, con el poder sobrenatural que tenía, resucitó a Lázaro. Y esto revolucionó esta ciudad. Fue algo extraordinario lo que había pasado, y por eso ya veían en Jesús como alguien que realmente los podía liberar. Saben que en este tiempo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y realmente ellos pensaban y veían que Jesucristo podía traerles libertad. Y Jesús no dejó nada al azar. Su ingreso a la ciudad requiere de una puesta en escena con un despliegue dramático. Esto se tenía que conocer, porque era un momento clave y los testigos de los cuales estaban recibiendo el mensaje de un alto contenido simbólico cuando Jesucristo entraba en esta ciudad como rey, y así quería Jesús que lo vieran y que lo reconocieran. De una manera clara, él quería dejar que Jesucristo era el Mesías prometido y el Rey ungido por Dios. Y como leímos aquí, la entrada de Jesús fue muy bien planeada. Él no dejó nada al azar. Jesús hizo con gran cuidado y demostró que no fue una acción repentina. Hizo toda la preparación con tiempo, hasta incluyó una palabra clave. ¿Vieron cuando uno tiene que entrar en la computadora y tiene una contraseña específica que uno conoce? Jesús le dio una contraseña a los discípulos, un password. Les dijo, si te preguntan por qué desatan el burro, Él les dio la palabra clave, el Señor los necesita. Hasta eso Él previó. La entrada es presentada como un símbolo profético a través del cual Jerusalén se encontraba con un rey, el rey que estaban esperando, justo, salvador y humilde. Ese era el rey que se estaba moviendo hacia Jerusalén. Cuando Jesús visitaba Jerusalén, generalmente se alojaba en la casa de María, Marta y Lázaro. Como les dije, él tenía mucha afinidad con esta familia. De hecho, resucitó a Lázaro. Y la palabra de Dios nos presenta de que Jesucristo le dice a los discípulos, vayan, dice el versículo 30, vayan a la aldea que está enfrente. Aquí nos damos cuenta que Dios preparó todo el escenario. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. ¿Por qué es importante esto de en que nadie se ha montado? Porque un rey, cuando tenía su cabalgadura, su caballo, o en el caso de los reyes israelitas, un burro, nadie se podía subir en ese caballo o en ese burro. ¿Por qué? Porque era el burro o el caballo del rey. Acá Jesucristo
estaba demostrando que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, desátenlo y tráiganlo. Fíjense toda la planificación que Jesús había hecho, y si alguien le pregunta por qué lo desatan, dígale, el Señor lo necesita. Y me llama la atención que los dueños no dijeron nada, llévenselo. En otro evangelio dicen que después lo devolveremos, y de hecho lo devolvieron. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo que sigue, 32, fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron por qué lo desatan, y ellos responden lo que el Señor les dijo que respondan, el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que esto iba a suceder tal cual Él lo describió? Porque predijo cosas que realmente después sucedieron. ¿Se tratará de un arreglo previo que Dios hizo con los dueños del burrito? ¿Se tratará del ejercicio de don de palabra de conocimiento, donde Jesús como Dios ya sabía lo que iba a pasar? ¿O por ahí la combinación de ambas cosas? Pero como sea, el hecho fue en el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que la hizo cientos de años antes que Jesús llegue a esta situación. Zacarías 9:9 dice, el rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Jerusalén, a Israel, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Así que acá lo que Jesucristo está haciendo es cumpliendo la palabra de Dios. No sé si fue palabra de conocimiento que él estaba usando o hizo un arreglo previo, no creo. Lo que sí sé es que se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Debe tenerse en cuenta que el burro era una cabalgadura real de los reyes de Israel. Nosotros tenemos al burrito como un animalito de carga, que no tiene la impronta y la elegancia de un caballo, que habitualmente los reyes y tienen caballos, en su momento lo tenían cuando se utilizaban, pero los reyes de Israel usaban burros como cabalgadura y dice la historia, lo que se sabe es que los burros del cercano oriente eran grandes, muy fuertes y de buen aspecto. A mí me llama la atención que acá la palabra de Dios dice que ayudaron a Jesús, ¿vieron que dice? Ayudaron a Jesús a subir al burro. Jesús era un hombre de 33 años. Y si uno mira un burrito, una persona como yo lo sube con mucha facilidad. No sé cuánto medía Jesús, pero lo puede subir con mucha facilidad. Lo ayudaron precisamente porque era una región donde los burros eran altos, eran grandes, fuertes y de buen aspecto. Y ahí decide Jesús hacer la entrada triunfal. Los mantos y las ramas, Lucas no habla acerca de que cuando avanzaba Jesús le ponían ramas delante y también los mantos y mantos sobre el caballo. Este era un gesto de reconocimiento del Mesías y del Rey de los judíos. El ingreso de Jesús fue público, llamativo y extraordinario. Jamás la ciudad de Jerusalén había vivido una experiencia igual. También Jesús fue valiente y atrevido porque en ese momento tenemos que tener presente que para ese tiempo la cabeza de Jesús ya tenía precio. Si nosotros leemos Juan 11:57, fíjense lo que revela ahí el apóstol Juan. Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús,
debía denunciarlo para que lo arrestaran. Ahora uno podía pensar de que Jesús tendría que haber entrado a Jerusalén escondido, de noche, de tal manera que no se den cuenta para que no lo denuncien y lo arresten. Pero él entró con su plan bien establecido para que todo el mundo sepa en esa época y nosotros hoy día de que el que estaba entrando en Jerusalén 2000 y pico de años atrás era precisamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se estaba entregando por toda la humanidad. ¿Me van siguiendo? Qué bueno. Y dice la palabra de Dios que en el descenso del monte de los olivos, en un determinado punto del trayecto que Jesús estaba haciendo, hay un punto en ese lugar que es posible tener una visión panorámica de la ciudad de Jerusalén. Ahí estaban los discípulos, acompañándolo a Jesús, yendo a Jerusalén. La multitud que acompañaba a Jesús estaba formada mayoritariamente por discípulos que estaban muy entusiasmados como estamos hoy nosotros acá. Sí, ¿no? Yo venía feliz hoy caminando para acá. Sabía que el Señor nos iba a poder hablar y íbamos a poder reconstruir de alguna manera lo que fue viviendo nuestro Señor Jesucristo un día domingo como hoy. Mayoritariamente entusiasmados que comenzaron a alabar a Dios. ¿Y por qué lo alababan a Dios? A nuestro Señor Jesucristo, por los tantos milagros que habían visto. Desde que empezó Jesucristo con el milagro en la boda de Canaán, hasta este mismo instante del final de su historia, había hecho tantos milagros de sanidades, de salvación, de restauración. Había enseñado con tanta autoridad y tanto poder a los que los escuchaban, que los que estaban acompañándolo estaban felices, entusiasmados por la persona de Cristo que estaba acompañándolos. Y entonces empiezan a gritar, dice la palabra de Dios, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban alabando a Jesucristo, reconociendo sus milagros. Y también estaban entusiasmados y comenzaron a alabar a Dios porque estaban experimentando y vivenciando algo extraordinario, ese ingreso triunfal y apoteótico de Cristo Jesús de Nazaret. Estaban enfurecidos. Así que le pedí a nuestro hermano Loli que nos acompañe en una canción porque quiero tomarme un ratito para realmente declararle a nuestro Dios, bendito Rey, que viene en el nombre de Jesús, por todas las bendiciones que hemos recibido y recibiremos. Ponete de pie, cerrá tus ojos ahí. ¿Tenemos letra? No tenemos letra. Así que tratemos de seguir la voz de nuestro hermano. Es una canción conocida. Cerrá tus ojos si no la conoces, si te cuesta cantarla. Escuchá el contenido de la letra. Escúchalo. Exaltada nuestra
sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey. Sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltamos Rey, exaltado, sea exaltado, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, amén. Y Señor, te exaltamos por todos los milagros que hemos visto, por las experiencias por las cuales nos has llevado, que nos han traído salvación, nos han traído vida eterna, han traído paz a nuestros corazones, has prosperado en nuestras familias, has prosperado a la iglesia. Te damos gracias, Señor, y por eso en esta mañana te exaltamos y te alabamos por lo grande y bueno que eres con nosotros, y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a ti. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, gracias. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Dios. Podés tomar asiento, y ahí, en el momento en que todos los discípulos y los que acompañaban a Jesús estaban honrándolo, saludándolo abiertamente, aparecen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta judía que tenía mucho poder político y religioso dentro de las distintas sectas que había en Jerusalén. Y ellos eran uno de los que estaban encargados de buscar algo de los actos de Jesús que les diera un justificativo para condenarlo y directamente eliminarlo. Y después de este tiempo de alabanza, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Qué fulminante fue la
la respuesta de Jesús. Si ellos se callan, si nosotros nos callamos, si no predicamos el Evangelio, Dios se va a encargar de que alguien lo haga, pero por supuesto hagámonos nosotros. ¿Quiénes eran los fariseos? Ustedes saben que acá se estaba celebrando la Pascua del año vigente en ese momento, y algunos eran personas locales de Jerusalén que daban la bienvenida a los peregrinos que iban llegando para celebrar las Pascuas. Otros fariseos eran parte de la caravana de peregrinos que venían viajando desde Galilea para participar de la Pascua. Pero fíjense, otros eran espías plantados entre la multitud para encontrar la manera de acusar a Jesús de algún delito o de alguna blasfemia para tener un justificativo para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque entre la multitud los fariseos no dejaban de intentar manipular a Jesús y condenar sus acciones, la gente estaba eufórica por Jesús en ese momento, pero ellos seguían con esa mirada cegada, con esa mirada torcida odiaban a Jesús y realmente lo querían eliminar. Y Jesús por eso le responde categóricamente: acerca de las piedras gritarán si nosotros los seres humanos que amamos a Jesús no cantamos. Ahí Jesús estaba diciéndole a los fariseos que tenían los corazones endurecidos, más endurecidos que las mismas piedras. Con la llegada del Rey prometido, el periodo de ira de Dios sobre Jerusalén parecía haber llegado a su fin y se inauguraba un periodo de paz. Pero ni siquiera la multitud entusiasta podían imaginar que el reino de paz del Mesías se concretaría sobre la tierra sin guerra. Porque ustedes saben que los judíos estaban esperando al Mesías para que los libere del dominio romano. Pero Jesús no iba a hacer ninguna guerra a ningún romano ni a nadie. En esa entrada triunfal Jesús confirmó una vez más que su reino no era de este mundo y que su estrategia para establecerlo no era una conquista cruenta por medio de una guerra. No era necesario el derramamiento de sangre de los romanos, ni tampoco el derramamiento de sangre de los judíos. Su propia sangre sería el precio de la victoria, la sangre de Jesús. Su muerte en la cruz sería su acto de guerra y el Calvario sería el campo de batalla donde lo vieron y lo vimos por fe a nuestro Señor Jesucristo morir en esa cruz. Y Jesús seguía transitando hacia la ciudad de Jerusalén. Y acá hay una situación muy interesante que se da, sobre la cual quiero llamarle la atención. Dice que cuando Jesús vio la ciudad, ¿se acuerdan que Jesús iba viajando hacia Jerusalén y ahí en esa caminata había como una vista panorámica natural donde se veía Jerusalén? Y en ese momento Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y acá nos muestra nuevamente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Al ver la ciudad rompe en llanto. Aquí lo vemos expresando emociones humanas debido a la tragedia por el rechazo de su propio pueblo, el pueblo judío. El versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quisiste reunir a tus hijos como reúne la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró al tomar conciencia que las promesas
que se habían hecho en el Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel estaban totalmente anuladas por el rechazo del pueblo al único que podía darle alivio al pueblo de Israel, o sea, a los que habitaban Jerusalén y esta nación. Y saben que Jesús era el último intento de Dios para salvarlos, pero ellos lo rechazaron. Ese fue el último intento que Dios hizo y lo rechazaron. Jesús sigue siendo el último intento de Dios para salvar a la humanidad. No hay un plan B. Esperar en una nueva oportunidad o en un plan diferente es inútil porque la oportunidad está abierta para el oyente. Otra alternativa para alcanzar la salvación y la vida eterna no existe. Otro camino es la muerte eterna para el hombre. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados es y será el único camino hasta que Él vuelva. Por eso, hermanos, yo quiero ahora llamarte a la reflexión por un segundo. Y Jesucristo sigue llorando como lloró en ese momento, sigue anhelando la salvación de la humanidad. Y si Jesús te está hablando en este momento, yo te animo a que no lo rechaces, que realmente aceptes este camino de transición hacia la cruz, que aceptes a Jesucristo, porque Él murió por los pecados de toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. No hay otro plan, ni tampoco existirá. Durante 2000 años se viene predicando lo mismo, que se llega a la vida eterna y a conocer a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo vino a sacar lo que es el pecado de la humanidad al perdonarnos por nuestros pecados, que es la pantalla que nos aleja de Dios, el pecado, y poder así conocer a nuestro Padre Celestial. Él es la única esperanza y lo será siempre. Por eso el domingo que viene vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jueves y viernes es el proceso del juicio, es el momento de la condenación, es el momento donde Jesús es clavado en una cruz, pero sabemos, porque lo hemos visto por fe, que Jesucristo resucitó y hoy vive. El liderazgo judío y la mayor parte de la población de Jerusalén no reconoció la importancia de la venida de Jesús y lo rechazaron. Y el costo de ese rechazo fue altísimo, la destrucción de Jerusalén. Y saben que esto lo podemos tomar como en nuestra vida personal. Cada vez que nosotros rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, ese rechazo tiene un costo muy alto, porque seguimos viviendo en la misma miseria que vive un ser humano sin Dios. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir con Él. Dios es una parte esencial de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Es una parte esencial. No hay alternativa alguna de que un hombre o una mujer pueda ser feliz, pueda organizar una buena familia, pueda tener un buen trabajo, un buen oficio y ejercerlo con excelencia, a menos que Cristo esté morando en su corazón. No lo hay. Yo lo he experimentado, no es porque lo he leído en la Biblia. Hay un montón de situaciones donde el pueblo de Dios rechazó a Dios y sufrieron consecuencias por esto. Pero no es porque Dios quería hacer una maldad específica sobre eso, sino que cuando el hombre está sin Dios, el hombre no se sabe conducir correctamente.
¿Saben lo que eligieron los judíos en ese momento? Se manejaron políticamente y dejaron que los romanos le hicieran la guerra. Y en el año 70, Jesucristo murió en el año 33, 40 años más tarde, se cumplió lo que Jesucristo les había dicho y todo Jerusalén fue destruido. Todo. No quedó piedra sobre piedra. Y Jesús acá hace una declaración que qué lindo que sería que la tomes propia, te sitúes en lo que Jesucristo está diciendo. En el versículo 42 de Lucas 19 dice, ¿cómo quisiera que hoy, hablándole a la ciudad, ¿no? La mayoría de la ciudad y los dirigentes políticos y religiosos rechazaban a Jesús, por eso le habla a la ciudad como un conjunto y dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Fíjense esa declaración, ese deseo del corazón de Dios, que el hombre entienda y sepa lo que le puede traer paz. Por eso ahora, pero eso ahora está oculto de tus ojos. ¿Por qué estaba oculto el camino de la paz en los ojos de estos hombres y mujeres de Jerusalén? Porque odiaban a Jesús, no lo querían. Él había propuesto una alternativa totalmente diferente a lo que se estaba acostumbrado y el hombre el cambio lo rechaza. Y lo condenaban por lo que decía, por la popularidad que tenía. Los fariseos querían captar la popularidad del pueblo y el pueblo se estaba dirigiendo hacia Jesucristo. Y esto los tenía totalmente mal. Y lo odiaban a Jesús. Y ese odio no les permitía ver la oportunidad extraordinaria que estaban teniendo de conocer la paz a través de Cristo Jesús. Por eso ahí Jesús, con lágrimas en los ojos, seguramente les dijo, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Ahí fueron los romanos los que hicieron esto. El ejército romano, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y al rechazar a Jesús, Jerusalén es que escogió el camino equivocado que lo llevó a la guerra con un ejército en ese momento poderoso. Saben que los israelitas, y como hoy día nosotros también, querían a una religión o un Dios conformado según sus caprichos y las expectativas humanas. Todos, si uno le pregunta a un montón de gente, sí, yo creo en Dios. Pero ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En uno que acomodaste en tu mente para que no te complique la vida y puedas hacer lo que te parece? ¿O al Dios que realmente conoce tu corazón y sabe lo que es mejor para tu vida? Fíjense que Israel, siendo la ciudad de Dios, ahora el reino de Dios no tiene una ciudad capital y el pueblo escogido es precisamente la nueva Israel, que es la iglesia de nuestro Dios. Por eso, hermano querido, terminando con este mensaje, lo que sigue, que lo explico brevemente, Jesús cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo y en ese lugar Jesús se encuentra con que ese lugar de adoración y de oración a Dios se había convertido en una feria de venta, dice la palabra de Dios, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Y por qué cueva de ladrones? Porque saben que había un negociado muy grande
de otra secta judía que eran los saduceos. Y yo pensé que el peaje era algo moderno de nuestra época, o qué sé yo, varios años atrás. Acá no hace mucho que se empezó a cobrar peaje en los caminos comparado con otras personas, con otros países. Pero ya en la época de Jesús se cobraba peaje para ingresar a Jerusalén. Los saduceos lo cobraban. También los saduceos hacían el alquiler de los lugares para instalar kioscos y lugares donde podían vender diferentes cosas, precisamente en la explanada mayor del templo. Ahí era el lugar del atrio de los gentiles iban a ese lugar y no podían entrar porque había negocios por todos lados. Esto lo enfureció a Jesús. Fíjense lo que se hacía en ese momento también. Los saduceos cambiaban las monedas romanas que venían de los judíos que vivían en zonas que estaban dominadas por Roma, y le cambiaban las monedas que ellos traían con la esfinge del César por las monedas que ellos llamaban del templo, que no tenía imagen. Y el cambio del dólar en ese momento era desastroso. Salían perdiendo los que traían estas monedas de los romanos. Y saben que para la Pascua había un sacrificio de un cordero. Y cada familia que venía de lugares lejanos hacia Jerusalén traía su corderito para celebrar el sacrificio. Los saduceos lo veían animalito y lo veían que no tenía la pureza necesaria, entonces le vendían animales oficialmente aprobados para que lo pudieran sacrificar. Y esto era un negociado increíble que hacían en la misma casa de Dios. Entonces, en lugar de adorar a Dios, ¿qué hacían? Adoraban el dinero. Y esto a Jesús lo enfureció, limpió ese lugar, sacó a todas las personas que estaban con estos negociados, y él empezó el día lunes, mañana empezó a enseñar la palabra en el templo. Ahí todos los gentiles podían ir, todos los judíos podían ir. Y dice la palabra de Dios que día a día Jesucristo les enseñaba todo lo que le faltaba, lo que él entendió que faltaba antes que él sea arrestado el día jueves. Así que si querés leer lo que sucedió durante toda esta semana, ahí termina Lucas desde el capítulo 19 en adelante, y vas a poder entender lo que Jesús vivió y las enseñanzas que dejó, que son realmente muy buenas. Pero yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Está entristecido el corazón de Jesucristo porque de alguna manera lo rechazás? ¿De alguna manera no estás dispuesto a obedecer su palabra y sus mandamientos? ¿Podrá ser? Pónete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos por un momento y pensá en lo que acabamos de hablar. Pensá en qué representa Jesucristo en tu corazón. Y yo oro para que si alguien que me escucha no sabe cómo tener paz, sepa que lo que te puede traer paz es Jesucristo. Saben que la paz no es ausencia de guerra. La paz no es ausencia de conflicto. No. Lo que Jesús está hablando acá cuando mira la ciudad de Jerusalén y la ve tan distante de Dios, lo que Jesús le está proponiendo es que tengan paz en su ser interior, que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres prósperos, hombres
hombres y mujeres que amen a sus familias, a sus hijos, hombres y mujeres que puedan trabajar y trabajar honestamente y vivir de ese trabajo, esposos y esposas que se entiendan, que se acepten, que se ayuden. Es integral la paz que Jesucristo trae. Padres que tienen la sabiduría de Dios para poder educar a sus hijos. Padres que respeten a sus hijos. Padres que sepan que sus hijos son seres humanos, que tienen los conflictos tal cual lo tienen los grandes. Y muchas veces cuánto maltrato hay de los padres hacia los hijos. Y lo mismo de los hijos hacia los padres. Hoy vemos que hay un distanciamiento y un trato que se va deteriorando con el tiempo de los hijos hacia los padres. Los padres están legalmente perdiendo derechos sobre sus hijos. Sus hijos tienen la posibilidad de decidir desde muy pequeños sobre sí mismos. Terrible error, terrible error. Y Jesús sabe todo esto. Él lo supo desde siempre, que la humanidad sin Dios se iba a torcer de tal manera que, escúchenme los que les voy a decir, psicológica y emocionalmente la sociedad no lo va a poder sostener. Porque el hombre va a estar tan alejado, la mujer va a estar tan alejado de Dios a medida que pasa el tiempo, que sus decisiones van a ser terribles. Pero acá estamos hoy, con la oportunidad que Jesucristo deseó cuando Él dijo: cuánto quisiera que sepan, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Acepta esta palabra de Jesucristo. Él es la fuente de la paz eterna. Desde el momento en que conocí a Jesús y que con mi familia conocimos a Jesús, esta paz que Jesucristo trae al mundo la conocimos y la abrazamos y la atesoramos, porque la fuente es Jesucristo y a Jesucristo vamos para que Él nos trate, nos enseñe, nos cuide, nos defienda, nos proteja, nos dé sabiduría para saber qué hacer en cada circunstancia. Por eso yo ahora te quiero invitar a que, si no tenés a Cristo en tu corazón, lo puedas recibir esta mañana. Si lo conociste a Jesús un tiempo atrás, le entregaste tu corazón y por las circunstancias, por algún motivo te alejaste, hoy es la oportunidad de volver a Él y tener esa paz prometida que Jesucristo está dispuesto a darte. Y la palabra de Dios nos enseña que orando a Dios, hablando con Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y aceptando en esta semana de Semana Santa, aceptando a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, reconociendo que Jesucristo fue a la cruz por tus pecados y mis pecados. Por pequeño que sea ese pequeño pecado lo mandó a Cristo a la cruz. Nosotros muchas veces minimizamos los pecados, no pensamos que algo tan sencillo como puede ser una mentira, como puede ser una mentira para no afectar la vida de alguien por la noticia o tantas cosas que el hombre hace, que piensa que no tienen trascendencia, pero delante de Dios sí la tienen. Espíritu Santo de Dios, te ruego
que muestres ahora la verdadera condición de la conciencia de cada uno de nosotros. Y si esa conciencia nos inquieta, nos dice que necesitamos volver a Cristo, nos dice esa conciencia que necesitamos la paz que Cristo provee, yo te invito a hacer esta oración, iglesia, conmigo, para reconciliarte con Jesucristo, pero también para tener el perdón de Jesús si nunca lo has tenido. Te invito a que digas esta oración de corazón. Repetí después de mí: Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para darte las gracias, Jesús de Nazaret, por haberte entregado en la cruz por mí. Me demostraste tu amor hacia mí al ir a esa cruz cruenta donde morí por tus pecados. Señor Jesús, quiero esa paz que le prometiste al pueblo de Jerusalén. Quiero tenerla en mi vida. Quiero llevarla a mi hogar. Quiero llevarla en el lugar de trabajo para poder estar tranquilo, tranquila, para poder trabajar bien, para ser una persona de bien, para tener lo que necesito. Yo quiero que todo eso venga de ti. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones y que me regales la vida eterna. Jesús, sé que te he rechazado más de una vez. Sé que he caminado lejos de ti. Sé que te he dado la espalda. Pero hoy aprovecho esta oportunidad para decirte: perdóname, Jesús. Te entrego mi corazón. Dame esa paz prometida. Bendecí mi vida y bendecí a mis seres queridos. Y Padre, ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a madurar en tus cosas para poder disfrutar de ti, para poder disfrutar de la vida con Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Y Padre, bendice hasta tu iglesia y llénala de tu gracia y tu misericordia. Y te ruego, Padre, que durante esta semana podamos tener una semana próspera, tranquila, bendecida, fructífera, llena de tu presencia. Y que podamos ser testigos de nuestro Señor, de lo que Él hizo en nosotros, para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad.